Esto arrancó con un instrumento que alguna vez escuché. Fue la armónica, mi primera intervención con la música. Gracias a un maestro, a un profesor que tuve en el colegio comercial. Él era mi profesor de educación física. Y en ese entonces él interpretaba la armónica, ¿sí? Por consiguiente había un tema que me gustaba muchísimo, que él siempre lo interpretaba y me gustaba. A su vez, mi madre, Basilia Bonilla, ella tocaba armónica. Ella tocaba armónica porque pues ella es boyacense. Entonces, en el momento de los sembradíos, eran de los que tocaban las guabinas con armónica, mientras que estaban haciendo los alimentos o haciendo la recolección de los frutos, ¿no? Entonces ella siempre tocó armónica. Cuando yo me vengo a encontrar con el maestro Carlos González y él con su armónica tocándola, pues me pareció muy curioso ese sonido. Me voy a la casa un día y cojo la armónica de mi mamá y empiezo a tratar de sacar esa melodía que yo le escuchaba a él. Entonces, creo que me la aprendí tal vez 3 años más adelante, no ahí, pero fue la primera intervención que tuve. Te digo, yo estaba en primero bachillerato, en el colegio comercial. Luego, más adelante en el colegio militar, pertenecía a la banda de marcial y allí yo tocaba la lira. Empecé a tocar la lira, entonces descubrí que tenía como buen oído, todas las melodías las sacaba de oído. Fue como la segunda intervención así musical, como que me empecé a dar cuenta que ahí había como algo chévere. Bueno, ya terminando como el colegio en 11, recuerdo que alguna vez había un amigo, un muchacho de 11, que él llevaba guitarra, tocaba en el colegio y resulta que nos gustaba la misma chica. Nos gustaba la misma chica y pues él la estaba conquistando a punta de guitarra. Entonces yo dije, no, pues tenemos que hacerle la competencia. Y empecé a aprender una canción en guitarra. Dije yo, tal vez por ese lado lo puedo intentar. Empecé con la guitarra, quería mejorar un tema que esta persona hacía. Yo dije, de pronto yo lo puedo mejorar. Bueno, finalmente me lo aprendí muy bien, ¿sí? Pero no alcancé ni siquiera a cantarla, porque la música en este caso no pudo. Creo que ganaron otros factores. Sin embargo, me quedó un tesoro muy grande, que fue el haber cogido una guitarra, ¿sí? Entonces, se fue ella, pero llegó ella. Luego, al salir de colegio, bueno, con tantos vacíos espirituales, emocionales de la adolescencia, seguí con la guitarra y un día, estando en Bogotá, en el centro, escuché un grupo de música andina, ecuatorianos, y ellos estaban tocando otros instrumentos que nunca había escuchado. Entre ellos estaba la zampoña y unas melodías muy bonitas que sonaron ese día, siempre las llevé en la mente. Una de las melodías que escuché fue esta. Pasiones en tropel se llamaba esta melodía. Bueno, me enamoré de este instrumento. Un día compré las zampoñas en el centro porque quería aprender y esta melodía siempre la tuve ahí, ¿no? Cosas de la vida, un amigo posteriormente viene y me regala un CD de música andina, un cassette, porque en ese entonces eran cassette de música andina, me lo llevo a la casa y lo empiezo a escuchar y cuando aparece ese mismo tema, eso fue, cogí las zampoñas y a oído empecé a sacarla hasta que me la aprendí. El grupo se llamaba Unión Andina, me acordé porque en el cassette decía Unión Andina y de ahí para acá empecé con las zampoñas y creo que este instrumento fue el que marcó como mi vida musical. O sea, ya dijo, aquí pasa algo, esto fue otro refugio más a nivel emocional, fue algo muy bonito en donde encontré una salida a muchas situaciones
y creo que ahí me quedé. Dije, no, esto es. Después intenté hacer otras cosas, pero siempre volví a la música, siempre volví a la música. Entonces, sencillamente me quedé ahí y hasta la fecha, hasta el día, enamorado de los sonidos, de las cuerdas y de la fabricación de estos instrumentos tan bonitos. Hay dos cosas importantísimas en el momento de elegir los materiales que uno va a utilizar para una fabricación de un instrumento de cuerda. En sí, la madera es una de las más importantes. La madera es la que le da el alma. Por consiguiente, hay maderas que son muy finas, que tienen unas propiedades acústicas y unas propiedades de vibración especiales que hacen que un instrumento resuene más o menos. Eso por un lado. Por el otro, también está un poco como el conocimiento de la lutería, ¿sí? Es cómo tú trabajes esos materiales, esas maderas, cómo las puedes modificar y darles una arquitectura especial para que el instrumento suene bien. Quiere decir que tiene que ver mucho con el talento que tenga el luthier o con las técnicas que haya aprendido. Y por el otro lado está la madera. Hay maderas que de pronto no son tan finas, pero que tú puedes utilizarlas adecuadamente en un instrumento y te pueden dar unas características especiales, ¿sí? Eso en cuanto a los materiales. Hay una parte importantísima, es que la madera se está acabando. Hay madera que no tenemos disponible como la teníamos hace unos años, y los costos de las maderas hoy en día son un poco altos, ¿no? De hecho, hay algo un poco relativo y un poco difícil de entender, que hay muchas maderas que se producen en Colombia, que se dan acá, pero que no se pueden comercializar, y que está pasando algo que nos las vuelven a revender a nosotros desde afuera, pero que no se utilizan ahí. Hay un poquito de mafia, se podría decir, en cuanto a esto. Y también cabe mencionar que está la responsabilidad de los que utilizamos maderas de volverlas a sembrar. En el caso mío, yo he utilizado, digamos, un porcentaje de madera, pero creo que ya he sembrado más de la madera que he consumido, ¿sí? Y las herramientas adecuadas, es un mundo muy grande, porque nosotros los luthieres nos acostumbramos a trabajar mucho con las manos. Un buen instrumento hecho a mano, hecho con el talento, con el pulso de las manos, es un instrumento que tiene vida propia, ¿sí? En el caso mío, estos instrumentos, estas herramientas, han sido fabricadas en su mayoría por mí. Primero, tratando de ser un poquito amigable con el medio ambiente, y también tratando de cubrir una necesidad, ¿sí? Entonces, digamos que, por ejemplo, esta máquina me la hice en algún momento, porque las máquinas industriales eran muy caras, eran muy costosas. Entonces tuve que ingeniarme la forma de hacer una máquina que me cumpliera con lo que yo necesitaba para hacer ciertos cortes. Y la experiencia fue muy bonita porque ya lleva conmigo bastantes años y funciona muy bien. En cuanto a las herramientas, es algo muy meticuloso, muy sustancial, porque hay herramientas muy puntuales. Hay herramientas que te dan la medida exacta para una tapa, por ejemplo, que te dan inclusive, te miden la temperatura y te miden la humedad que tiene una madera. Entonces es indispensable a la hora de hacerlo, porque hay que jugar con muchos factores físicos que nos ayudan a que un sonido pueda ser totalmente elaborado de una forma profesional. Bueno, aquí en el municipio hay una comunidad de hace años de músicos andinos que han hecho sus grupos, formado sus grupos y han compartido la música andina en muchos eventos, en muchas ocasiones.
La mayoría de estos músicos son conocidos, son amigos que han mandado a hacer también sus instrumentos conmigo, que creen en estas manos artesanas. Y he fabricado para ellos charangos, zampoñas, quenas. Pero también hay otra comunidad que se extiende más allá de Funza, que han mandado también a hacer sus instrumentos. De hecho, mucha gente del llano ha mandado a hacer cuatros llaneros. Pero lo que se refiere a Funza, digamos que lo que más se ha comercializado es el requinto. Ahora mismo aquí en el taller tengo un requinto para terminar. Es un requinto carranguero, tipo violín. Pero la comunidad de aquí es un poco más arraigada a la música criolla. Entonces el requinto carranguero es uno de los instrumentos más apetecidos en este momento aquí en el municipio. Y una cosa muy importante es que el cuidado con estas máquinas es una cosa fundamental que hay que tener siempre presente. Porque ante todo, los que somos músicos, que tocamos con nuestras manos, tenemos que cuidarlas porque todas estas herramientas cortan y nos pueden hacer daño. Entonces hay que llegar al taller con una actitud de alejarse de los problemas y siempre estar mentalizado. De esa forma empieza todo a fluir desde los primeros cortes hasta que uno empieza a coger la madera para el instrumento. Y tener en cuenta que allí en esta madera se va a utilizar para hacer un instrumento de una persona que va a contar 1000 historias con eso, que va a decir muchas poesías, que va a enamorar muchos corazones. Entonces no hay que perder de vista de que es un instrumento que va a llevar alma. Por consiguiente, es una persona que está pagando y está confiando en un luthier para que le haga un instrumento que lo va a acompañar mucho tiempo. Que se levante el viento y el espíritu, que todas las fronteras caigan ya, desde el norte al sur, fuego encenderemos, corazones que se funden como las olas del mar.